Bueno, vamos a iniciar el video del día de hoy. Soy Erulas y esta vez les traigo un video de Genshin Impact. En esta ocasión vamos a estar hablando de Xiangling. Últimamente ha salido y está de moda estar hablando de Xiangling, de que es el mejor DPS, que supera a Hu Tao, que supera a Diluc y demás. Pero bueno, esto ya viene siendo desde hace muchos meses, no es algo nuevo, pero ha salido a la luz. Y esto ha salido porque se ha mencionado en algunos canales más famosos en YouTube, y es por eso que se está hablando ahorita de forma mucho más pública, pero esto ya viene desde hace mucho tiempo. Así que el día de hoy les voy a hablar un poquito desde cuándo se está hablando de esto de Xiangling. Pero antes de empezar el video quiero decirte que si no estás suscrito al canal, suscríbete, porque subo contenido de Genshin Impact, ya que jugué desde la beta y prácticamente estoy siguiendo el juego desde hace mucho tiempo. Así que si quieres ese tipo de contenido, suscríbete, deja un buen like y bueno, vamos a empezar con el tema de Xiangling. Como te digo, todo parte desde la beta. En la beta había varios personajes que se mencionaban mucho, entre ellos estaba Xiao, ¿no? Sabemos que Xiao era el que más se mencionaba, pero no se sabía nada. De hecho, hay un video hablando de Xiao que, pues si no lo has visto, velo si es que te interesa el tema de Xiao. Pero bueno, hoy venimos a hablar de Xiangling. En la beta, Xiangling se decía que era el mejor personaje del juego, tal cual, mayor que Diluc, mayor que Venti, mayor que otro. Entonces, la gente empezó a hablar mucho de eso y pues obviamente la gente quería testearle. Decía que Xiangling estaba rotísima y que siempre ha estado peleando con Diluc. De hecho, esto de que cuál es el mejor Pyro ya está desde antes de que salga el juego, ya se estaba testeando el famoso Xiangling versus Diluc. De hecho, hay varios videos en internet, lo pueden buscar, y hay testeos ya desde la beta de este tipo de enfrentamientos de cuál es el mejor DPS Pyro. También está Xinqiu, que se mencionaba mucho en la beta, pero ¿qué pasa? Al momento de salir el juego, toma, nerfeo a Xiangling. ¿Qué hicieron? Pues hicieron que Gouba tuviera más cooldown. Por lo tanto, ya no tendrías Gouba infinito. De hecho, podrías tener Gouba todo el tiempo y hasta lo podrías reposicionar en algún momento porque te sobraba cooldown. Pero lo nerfearon y le agregaron cooldown. También Xinqiu le dieron una tremenda nerfeada. Antes estaba mucho más OP de lo que está ahorita, porque tenía menos cooldown. Entonces imagínense, todo ese tipo de cosas que se testearon, pues cuando sale, toma, nerfeada. ¿Y por qué fue la nerfeada? Pues fue muy simple. ¿Por qué? Porque te iban a regalar a Xiangling en el abismo. Recuerden que a Xiangling le regalaron en el abismo cuando salió, por lo tanto iba a ser un totalmente free to play y no podría estar más rota que Diluc. Sale el juego y bueno, pues todo mundo deja de hablar de Xiangling porque Xiangling estaba nerfeada. Xinqiu pasa al olvido porque prácticamente ya no está tan roto como estaba en la beta. Pero ¿qué pasa? Sale un personaje a relucir en la salida del juego y se llama Fishtail. ¿Por qué llama la atención este personaje? Es muy simple, porque sufre un bufeo de la beta a la salida del juego. Entonces todos voltean a ver a ese personaje, que es un personaje de 4 estrellas y que le han dado un bufeo. Entonces todo el mundo empieza a voltear a ver a Fishtail y también a Keqing. Bueno, para Keqing, pero por la movilidad que tenía para poder empezar a buscar los cofres. Recuerden que en ese entonces la gente se esforzaba muchísimo por conseguir cofres. No se tenía un nivel obviamente muy grande. ¿Por qué? Porque todo era pausado, no había constelaciones, por lo tanto hacer esos testeos era muy difícil porque casi no había constelaciones. Solo algunas ballenas podrían tener acceso a las constelaciones, pero prácticamente no habían salido banners, no había mucha información, no se sabía de las reacciones y demás. Entonces todo el mundo buscaba a Fishtail porque le habían dado un bufeo de la beta a la salida. Entonces todo el mundo hablaba de ese y prácticamente Xiangling se quedó rezagada. Ahora, obviamente, como todo el mundo está hablando de Fishtail, ¿qué pasa? Que empiezan a salir nuevas dudas. ¿Por qué no se sabía nada del juego? Entonces decían, ok, si lanzamos al cuervo, ¿cómo se calcula el daño del cuervo? ¿Cómo es que se calcula la maestría? ¿El que hace la reacción o el que pone? Y si pone primero el elemento y después se hace la reacción, ¿quién es el que tiene la maestría? Y muchos de esos datos obviamente ya se conocen ahorita, pero en ese entonces no se conocían. Y una de esas dudas era, ¿cómo se calcula el daño del cuervo? De ahí empiezan a investigar y sacan una mecánica que tiene el juego que se llama snapshotting. ¿Qué quiere decir esto? Que
para ahorrarse tiempo, porque MiHoYo de seguro en esas pláticas que están ahí entre los desarrolladores dijeron, bueno, a ver, tenemos que calcular el daño del personaje, tenemos que calcular cuando saque el cuervo, el daño del cuervo, las estadísticas del cuervo, más las estadísticas de Feat más las estadísticas del, si cambias de personaje, más o sea, hay un buen de cálculos que se tenían que hacer en el momento. Y llegaron yo creo que a una conclusión de hacerlo lo más simple posible, y es decir, bueno, cuando salga una habilidad y se quede en el campo de batalla, pues prácticamente que copie las estadísticas del personaje y se quede una copia en el campo de batalla. Con esto nos evitamos hacer los cambios y todos los ajustes de daño por separado, y obviamente van a ser menos cálculos. Así que lo que hicieron fue hacer una copia de cuando invocas al cuervo, y se es una copia tal cual mientras se mantenga en el campo. Obviamente que si la vuelves a reposicionar o si la vuelves a mover, pues es como si se volviera a crear una copia y se vuelve a hacer una copia tal cual. Entonces el snapshotting viene de snapshot, que viene siendo como una captura o un, no sé, le hubieran puesto también, no sé si esto lo llamó a alguien que lo descubrió o así se llama al momento de estar programando, o alguien le dijo, bueno, porque es un screenshot tal cual, ¿no? También puedes tomar un screenshot y ya, pero bueno, es como si hicieras un clon de estadísticas. Y se dieron cuenta que esta mecánica está extremadamente OP, que va a romper el juego, y lo está rompiendo. Ahorita vamos a hablar por qué. Entonces decían, bueno, con esto nos solucionamos el problema de los cálculos y ya. Es lo más probable que pasó. No quiere decir que yo los conozca y dijeron, ah, bueno, sí, pero es lo más obvio que tú das una respuesta a una problemática que hay en programación, y la respuesta más simple es que cree una copia y nos evitamos mucho más trabajo. Obviamente esto lo puede cambiar MiHoYo en un futuro. Si quiere hacer un rework del juego, podría hacerlo, pero dudo que lo haga porque tendrían que hacer muchísimo más cálculos de los que ya hay. Entonces empiezan a investigar más cómo funciona Feat y más adelante pues obviamente empieza a salir más personajes a brillar. ¿Por qué? Porque esos personajes pasan desapercibidos para muchos y no son personajes entre comillas populares, como por ejemplo puede ser Bennett. Bennett empieza a agarrar un poquito más de fuerza. El público realmente, si te pones a ver los videos que ahorita están subiendo Genshin Impact, nadie hablaba de Bennett en los primeros 3-4 meses de la salida del juego, prácticamente no, porque hay temas que se vuelven muy populares y se vuelven tendencia y la gente como que ya los adopta, pero mientras no esté en tendencia la gente no habla de eso. Entonces Bennett empieza a ser un poquito más llamativo y se dan cuenta que puede bufear perfectamente a los personajes y hacerlos rotos. Entonces dijeron, bueno, ¿qué otro tiene la mecánica de snapshotting? Obviamente pues Xiangling. Xiangling lo que hace al momento de invocar a su tornado es hacer una copia de sus estadísticas actuales y que se quede ahí. Pero no era tan relevante porque no se tenían todavía muchas constelaciones. Pero las constelaciones empiezan a hacer que el tornado dure un poquito más y dices, ah caray, si está pegando bien. Ahora, ¿cómo podemos potenciar eso? Pues es muy simple. Tú sube a tope las estadísticas de Xiangling y después avienta el tornado y esa estadística se va a quedar arriba. Y así fue. Si tú te das cuenta de todos los equipos que actualmente se están moviendo con Xiangling, pues necesitas un Bennett. Entonces prácticamente la gente que dice nada más es que Xiangling está más rota que otros personajes, la verdad es que no. La verdad es que no es que esté rota de por sí el personaje. ¿Por qué? Porque los motion values no están tan altos. Lo que está roto es que se aprovecha de una especie de mecánica / exploit para mantener activo todo el daño constantemente. Y eso es lo que hace que Xiangling esté haciendo muchísimo daño, porque eleva la estadística a tope y después tomas una captura y se queda prácticamente el tiempo que dure la ulti. Y por eso es que está rota. De por sí sola no hace nada. Necesita específicamente a Bennett para poder romper con esa mecánica. Igual hay otros personajes que también lo hacen y todos van a partir de Bennett. Así que por eso es que Bennett se le considera ahorita el mejor support del juego. De hecho, si ves mis videos de hace no sé cuántos meses, yo ya vengo hablando de Bennett, porque Bennett es un gran support, sobre todo para potenciar daño y sobre todo también para curar. Pero eso ya se viene hablando desde mucho. Todo esto de Xiangling ya se viene desde hace muchos meses. Ahorita salió a la luz, pero pues porque obviamente se hizo popular. Ahora,
Teniendo en cuenta eso de que puedes bufear muchísimo a Xiangling, bueno, se hizo una composición y esa composición decía: ¿cómo podemos hacer más rota a Xiangling? Y eso es algo, o sea, tú tienes un personaje y una mecánica que está rota, hay que explotarla más. Y eso cualquier jugador técnico lo va a hacer. ¿Por qué? Porque siempre quiere romper el juego y hacer el máximo daño posible. Entonces, ¿cómo podemos reventar con Xiangling? Ok, bufeándola con Bennett y después de bufear Pyro para poder hacer más daño con el Pyro. GG, pues bueno, agarramos cualquier personaje con sombra verde, debufeamos la resistencia elemental de Pyro y voilà, está haciendo muchísimo daño. Pero ahora necesitamos hacer más daño. ¿Cómo podríamos hacer más daño? Pues obviamente con una reacción. Sabemos que la reacción de Pyro es la más poderosa del juego junto con la de agua. La de evaporar y derretir son las dos más rotas del juego porque pueden hacer el 200% de daño, pueden ser críticas y obviamente eso hace que escalen con ataque. Entonces decían, bueno, necesitamos un crío, pero lamentablemente estaba nada más Chongyun y no funcionaba del todo bien porque no terminaba de regenerar mucha energía y terminó siendo Xinqiu. A pesar de que tiene un nerfeo muy bestial, se puede compensar con la espada de sacrificio y hacer que sea más rentable en ese equipo. Entonces lo que hace es pegar, meter, evaporar y bueno, tremendos golpes que está metiendo, pero gracias a todo eso. En sí el personaje no es que esté roto, sino que aprovecha una mecánica diagonal exploit para poder hacer muchísimo más daño. Entonces, realmente que te expliquen y que nada más te digan de golpe, Xiangling hace más DPS que tu personaje principal favorito. Obviamente la gente va a empezar a brincar. ¿Por qué? Porque a muchas personas les gusta nada más porque es waifu, porque está bonita, porque cualquier cosa. Pero no te explican el por qué. Porque en sí necesitas toda una combinación, necesitas todo eso para que el personaje brille. Y no nada más está hecho al azar. ¿Por qué? Porque le va bien o porque le va mal. Sino simplemente es una combinación de todo. Ahora, Xiangling puede estar todavía más OP si viniera un Xinqiu de crío, ya que ahorita nada más está haciendo 150% de daño porque está el Pyro sobre Hidro y no el Pyro sobre crío, que es donde hace mucho más daño. Así que cuando venga un Xinqiu de crío, pues prácticamente Xiangling se va a volver mucho más OP y no va a haber quien la pare hasta que venga un fix a ese snapshotting o hagan algo los de MiHoYo para que no se puedan aprovechar de ese exploit. Ahora imagínense que venga un Bennett de 5 estrellas en un futuro. Si ya vimos que Kazuha está bufeando muchísimo por maestría a las reacciones, imagínense que venga un Bennett de 5 estrellas que potencie mucho más el ataque, algún Xinqiu de crío, pues prácticamente Xiangling volvería a brillar y sería el personaje todavía más roto, pero por la cantidad de acumulaciones que trae en esa composición. También se puede utilizar con otro tipo de cosas, pero la base es Bennett. Prácticamente tú a Xiangling quítale Bennett y no va a hacer nada, porque no va a estar bufeada de tal manera que se pueda mantener un daño constante. Y en cambio otros personajes pues obviamente no se ven beneficiados tanto por eso. Y por esa razón es que ahorita hay un revuelto en muchos canales. De hecho hay personas ahí quejándose, hay favor en contra y demás. Pero bueno, estos son simplemente mecánicas del juego que se están explotando para hacer una gran cantidad de daño. Así que no es que te sorprenda, no es algo que sea nuevo. Esto se viene hablando desde hace mucho tiempo. Se viene hablando de que Xiangling es uno de los mejores personajes del juego. De hecho tiene más de 9 meses porque salió antes de que saliera el juego, porque está desde la beta, porque los que estamos viendo cómo va evolucionando el juego, pues nos vamos dando cuenta de cómo es que van cambiando las tendencias en el juego. Antes nadie hablaba de Xiangling, ahora todo el mundo habla de ella. Antes nadie hablaba de Bennett, hasta hace que serán 4 meses empezó a hablar la gente de Bennett y se dio cuenta de que era bueno. Falta que salgan nuevos artefactos para que brille otra vez ahí y cambie un poquito eso, pero va a ser bastante difícil, solo que se bufee de alguna forma. Y de hecho les puedo decir que todavía podría estar un 10% más arriba Xiangling si usaras Geoarmada en Xinqiu y le aumentaras ese 10%. Entonces ahí se tendría que volver a hacer los cálculos si vale la pena bufear 10% mucho más a Xiangling o bufear a Xinqiu para que haga un poquito más de daño constante. Ahí se tendrían que hacer los cálculos. Realmente yo no me dedico a eso, yo nada más extraigo la información de las personas que lo hacen. Realmente yo no lo sé hacer, a mí me da mucha flojera estar haciendo eso y mejor que otras personas lo hagan, y lo único que hago es tomar los datos para ver cuál me beneficia a mí y listo.
pero se podría hacer con un 10% más de daño. Actualmente todos esos datos que están viendo ahorita son cálculos que se hicieron hace meses, por lo tanto no están actualizados porque la gente a veces ya hace las cosas y ya no vuelve a tocar eso y se está enfocando en otras cosas, pero podrías aumentar todavía un 10%. Imagínate a Xiangling con G armada con Xingqiu, tendrías que emparejar ahí otras cosas y bueno, temas de timing, temas de sinergia, temas de otras cosas que ya bueno, ahí la gente le gusta empatar todo para que sea perfecto, pero prácticamente muchas de las personas lo único que hacen es hablar del tema, pero las personas que se dedican a hacer los cálculos pues requieren hacer muchísima investigación sobre cómo podría ser más rentable, porque se tienen que evaluar muchos valores y muchas variantes en este juego. Sabemos que es un juego de RNG, no tienes algo preestablecido, es muy difícil calcular muchas cosas porque muchas de las cosas haces una hipotética perfecta para que pueda salir el cálculo un poquito más preciso, pero sabemos que no se puede calcular a ciencia cierta porque termina siendo mucho RNG y sobre todo hay muchas variantes al momento de aplicar eso a un objetivo. Así que ahí está un poquito más de historia de cómo ha ido avanzando Xiangling a través del juego. No es novedad que se esté hablando ahorita porque eso ya se venía hablando desde hace unos meses, pero ya saben, cuando alguien habla, cuando alguien con mucho más audiencia habla sobre el tema, pues se hace más viral. Pero esto ya se viene hablando desde hace muchos meses. Así que ahí está. Espero que te haya gustado este pequeño relato de cómo fue Xiangling, cómo fue la evolución de Xiangling y cómo fue la evolución. De hecho, hay también una evolución de Venti, donde obviamente antes estaba tan OP que cerraba el juego, pero no es porque estaba haciendo mucho daño, sino porque cada que hacía una ulti se caían los frames y cerraba muchos juegos y quemaba tarjetas. Y bueno, hay también anécdotas de Venti de cómo es que su poder era tan fuerte que pues crashaba el juego y cosas así que han ido surgiendo desde que se empezó a testear la beta a cuando salió. Así que bueno, ahí está. Gracias por ver este video y nos vemos en otro video más. Bye.